La séptima cura del padre Lorenzo. El padre Lorenzo no expulsaba demonios, negociaba con ellos. Esta verdad, herética y pragmática, era el núcleo de sus 6 curas exitosas, meticulosamente registradas en un cuaderno de cuero negro que guardaba bajo llave en la sacristía. Cada exorcismo no había sido una batalla de oraciones y agua bendita, sino un tenso intercambio diplomático, un trueque de almas. La primera, en 1978, le había costado la voz de un niño corista que jamás volvió a cantar. La segunda, la fe de su propio hermano. La tercera, la memoria de un pueblo sobre su santo patrón. Así, hasta 6. 6 triunfos que la arquidiócesis celebraba en privado, y 6 precios ocultos que solo Lorenzo y el contratista conocían. El contratista. Así lo llamaba Lorenzo en sus notas. Nunca usaba el otro nombre. Su presencia era siempre la misma, un olor a azufre disimulado con caro tabaco turco, una sombra que no coincidía con la luz. Y la sensación de que todas las salidas de la habitación se habían movido 1 centímetro a la izquierda. La séptima posesión llegó con el caso de Gabriel, un joven arquitecto cuyo cuerpo se retorcía en su loft de hormigón, hablando en 7 lenguas muertas y proyectando obscenidades geométricas en las paredes blancas. La arquidiócesis, desesperada, recurrió al viejo experto. Lorenzo, al ver los símbolos que se formaban con el vapor de la respiración de Gabriel, fractales que herían la mente, supo que este no era un espíritu menor. Era un vicario, un lugarteniente del abismo. El precio sería catastrófico. La negociación, como siempre, fue privada. Se desarrolló en el silencio entre los gritos de Gabriel, en el crujido de la madera del piso que parecía formar palabras. El contratista, sentado en una silla de diseñador que no había antes en la habitación, ofreció la liberación. Lorenzo, con el rostro surcado por el miedo y la costumbre, preguntó el costo. 6 curas, 6 deudas saldadas con ingenio, susurró una voz que venía del ventilador. La séptima es especial. Es el cierre del contrato marco. No queremos otra alma, queremos el mecanismo. Lorenzo frunció el ceño. ¿El mecanismo? La fe que usas como llave. El ritual que empleas como canal. No el poder de tu Dios, el tuyo. Tu certeza, tu voluntad de creer que esto funciona. Eso es lo que nos alimenta en realidad. Dánoslo voluntariamente, y el joven será libre. Y tú, estarás libre de nosotros. Era una trampa diabólica en su elegancia. Le pedían que renunciara al instrumento mismo de su lucha, a la convicción que le permitía enfrentarlos. Sin ella, sería un anciano con un crucifijo y palabras vacías. Pero Gabriel se estaba despedazando, literalmente, sus dedos comenzaban a dislocarse en ángulos imposibles. Con un nudo de agonía en el alma, el padre Lorenzo asintió. El exorcismo público fue un espectáculo breve y anticlimático. Lorenzo, pálido como la muerte, recitó las fórmulas. Gabriel se desplomó, sudoroso y consciente, liberado. Los ayudantes vitorearon al milagro. Pero Lorenzo, al salir del loft, sintió que el mundo había perdido un matiz, un peso. La fe no era algo etéreo, era un músculo, un sentido. Y él acabía de estirpárselo. Las semanas siguientes confirmaron su condena. Las hostias le sabían a ceniza. El vino, a vinagre. Las oraciones eran solo sonidos. Podía ver la belleza de una vidriera, pero no sentir su trascendencia. Era un técnico de lo sagrado, sin conexión a la central. Se retiró a su casa, un pequeño anexo junto a una iglesia que ahora le parecía un simple edificio. Pero el contratista no había terminado. Una noche, Lorenzo lo encontró sentado en su sillón, hojeando su cuaderno negro. Un trabajo impecable, dijo la sombra, sonriendo con la boca del retrato de un antepasado en la pared. Pero un contrato tiene cláusulas. Al cedernos el mecanismo de tu fe, nos cediste la potestad de definir en qué crees. Y hemos decidido actualizar tu credo. ¿Qué quieren?, preguntó Lorenzo, con una voz que ya no tenía el tono de autoridad de un exorcista, solo el temblor de un viejo. Creerás, dijo el contratista, levantándose, que cada alma que salvaste con nuestras 6 curas, en realidad, nunca fue liberada.
que están atrapadas en un limbo particular, conscientes, sufriendo, porque tú elegiste el camino del trueque en lugar del de la gracia. Y creerás, sobre todo, que es tu culpa. La imposición no fue un hechizo, fue un entendimiento. Un conocimiento repentino y absoluto, como un dato histórico horrible que siempre ha sido verdad. Lorenzo vio, en su mente, al niño corista mudo, no por un trauma, sino atrapado en un silencio eterno y consciente dentro de su propio cuerpo. Vio a su hermano, no como un escéptico, sino como un hombre cuya duda era un infierno activo. Cada una de sus 6 victorias se reveló como una celda mejor decorada. El tormento fue perfecto. Ya no podía rezar por ellos. Su fe, el único consuelo posible, ahora era propiedad del enemigo, y la usaba para atormentarlo. Cada noche, soñaba con sus 6 almas, que lo miraban con ojos llenos de un reproche infinito. El padre Lorenzo vive aún, una sombra en su anexo. Los feligreses creen que su mente se fue tras el último y duro exorcismo. Pero él está terriblemente lúcido. Es el custodio de un nuevo tipo de fe, la certeza absoluta, irrefutable e inducida, de su propia culpa y del sufrimiento eterno de aquellos a quienes pretendió salvar. La séptima cura no liberó a un endemoniado. Creó uno nuevo. Y el contratista, satisfecho, firmó el cuaderno con una rúbrica de humo que solo Lorenzo puede ver, justo debajo del caso de Gabriel. Es la cláusula final, el precio último, condenar al exorcista a ser el eterno capellán de su propio fracaso, un hombre que cree, con toda su alma, en el infierno que ayudó a construir.